Por lo tanto, desde el agradecimiento, yo voy a ser breve para aprovechar un poco el tiempo y no, porque ya esta mañana me habían reñido un poco de que habíamos empezado un poco lento o fuera de horario. Y no quiero llevaros, digamos, muy acelerado, ¿no? Por el tema. Eh, yo creo que yo estoy muy contento de que haya aceptado el Cindy por dos razones. Uno, porque es un compañero de veterano en la Defensoría de Cataluña, que con la capacidad que pueda tener Cataluña en la experiencia prácticamente somos de los, no, yo soy del 83, Andalucía, y ellos son del 83, 84, me parece, ¿no? 81 es el defensor del pueblo estatal, ¿no? Somos los tres, Madrid, digamos, Andalucía y Cataluña somos en estos años, estrenamos, digamos, un modelo de Ombudsman, y de entonces que España no lo tenía. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de presentaros al Síndic de Greuges de Cataluña, con la tradición que tiene esa institución, y en la persona de Rafael Ribó y Massó, que nació en Barcelona, no voy a decir la edad. El Ribó fue elegido Síndic de Greuges de Cataluña por 2 mandatos sucesivos y fue elegido el 17 de junio de 2004 y posteriormente renovado elegido en 10 de febrero de 2010. En junio de 2009 en Estocolmo es nombrado presidente de la Junta Directiva Europea del Instituto Internacional del Ombudsman IO, del que ya formaba parte desde el año 2006. En noviembre de 2012 la Conferencia Mundial celebrada en Wellington es elegido uno de los directores de la Junta Mundial. Es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad de Barcelona, es doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la misma universidad y máster en diversos estudios y universidades, en concreto de la School de Nueva York. Es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, ha ejercido la docencia desde el 70 en la Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra y otras. Inicia su actividad política en el 63 como miembro del Sindicato Democrático de Estudiantes en su versión política de la Universidad de Barcelona. A principios del año 70 forma parte de la Asamblea de Intelectuales de Cataluña y uno de los impulsores de la campaña por la oficialidad del catalán. En 1977 participa en el Congreso de Cultura Catalana como coordinador del ámbito de instituciones, secretario general del PSOE en 1986 y ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña hasta el final de la sexta legislatura, 2001, diputado en el Congreso de los Diputados en 93-95 y presidente de Iniciativa per Catalunya 87-2000. Ha publicado diferentes libros, capítulos, estudios como El sistema político de Cataluña, La cuestión nacional y los países catalanes, Manual de Ciencia Política, Ciudadanía y Nacionalismo, las regiones especiales y la reforma del Tratado de la Unión Europea. Su tesis doctoral lleva por título El concepto de cultura política. Es colaborador habitual de diarios, revistas de Cataluña, etc. Y además, pues, es el titular de una de las instituciones bastante fortalecidas dentro del ámbito del diseño de los defensores en España, ¿no? El modelo español es un segundo tipo de modelo, nivel 2, a diferencia de los noruegos, pero al mismo tiempo tiene una cierta fortaleza y ellos también tienen un ámbito de competencia, porque históricamente llevan mucho tiempo y han tenido una gran significación. En Cataluña, en la época, yo cuando estaba estudiando en los años 60 y tal, en Cataluña se podía hacer todo lo que en España estaba prohibido, ¿no? Y siempre tiene una cultura muy europea y la tradición de los sindis ha sido muy fuerte, ¿no? Tiene que también el ámbito de competencia que tenemos los demás, sobre todo los estatutarios de los estatutos de autonomía, gallego, vasco y andaluz, y además tiene algunos específicos como competencias en materia de prisiones, porque la tiene la Generalitat, en el campo de la tortura, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues yo creo que es suficiente como para presentar que además de por estas razones anteriores que he dicho,
es el pionero también de este interés de los suministros básicos. Por lo tanto, Cataluña abrió un poco, aunque después el gobierno de España lo interpretó que él era el intérprete del concepto de sujeto vulnerable, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese sentido, nos dejó en las medidas, incluso medidas tan prudentes como puede ser la tregua invernal, ¿no? Pero creo que hoy él puede concretar y el pequeño debate que haya, digamos, para respetar el programa, yo creo que pueden salir cosas porque Cataluña empezó pionero en este sentido y en este otro, y aprovecharemos también el defensor del pueblo andaluz para intercambiar coordinaciones y temas con Cataluña. Por lo tanto, yo creo que me parece que ha sido un acierto y contar con la colaboración del Sindi, y tiene la palabra. Jesús, muchas gracias por la oportunidad que me brindaste. Yo no dudé en aceptar al instante de poderme expresar en esta jornada, y además en un tema que, como todo lo que se trata en el Síndic, lleva detrás el trabajo de un conjunto de profesionales, de mujeres y de hombres, que en las diversas materias están elaborando los proyectos que a mí me toca a veces presentar públicamente, pero quizás soy el más ignorante de todos ellos para conocer a fondo estas materias. Siempre explico la anécdota que a veces te paran por la calle pidiéndote: oiga, ¿qué hago en este tema de tal o cual cuestión? Y yo digo: perdone, se lo voy a contestar aquí unos días, déjemelo estudiar, porque suerte que puedo contar con este apoyo, porque si no sería una respuesta pura y simplemente vacía y de opinión demasiado rápida. Esta mañana he escuchado un trozo de la discusión y me lleva a cambiar un poco lo que pensaba expresar en esta intervención, que quisiera que también fuese motivadora, a pesar de la hora, para hacer los correspondientes debates. Yo creía que el tema central debía ser la pobreza energética, y voy a conservar el corazón de la intervención sobre este tema, pero quizás vale la pena que también hablemos de algo muy importante que se ha planteado esta mañana, que es el prolegómeno, los derechos básicos. Y voy a dar telegramas porque se ha expresado muy bien esta mañana, ¿no? El primer telegrama, y lo digo a las puertas de que el viernes presente en el Parlamento de Cataluña un nuevo informe sobre estos derechos básicos, podemos empezar por hablar de un concepto que está muy olvidado en el debate político institucional, que es el concepto de dignidad. En todas las materias que podemos tratar nos olvidamos de un elemento que no es de pregonero ni de moralista, que es un derecho básico, el derecho a vivir con dignidad. Todas las personas que estamos en una sociedad constitucional como la nuestra, ¿no? Y la Constitución lo recoge en el orden político, en la paz social, lo recoge en muchos temas, desde la vivienda hasta servicios básicos, lo recoge en los estatutos de autonomía. Seguro que lo recordarán ustedes de los enunciados que existen, como el que hay en Cataluña sobre los derechos de todas las personas, especialmente en este caso que vamos a discutir, las personas consideradas como usuarias de servicios públicos o privados, pero básicos, también como consumidores. Lo recoge en nuestro caso el Código de Consumo de Cataluña, que llega a definir cuáles son los servicios básicos, va bastante más allá de la Constitución española, y habla del agua, de electricidad, del gas, al lado de transportes, medios audiovisuales, comunicaciones, etc. Y yo diría que podríamos hacer una construcción, que me ahorro explicarla con detalle, de cómo se encuentran las personas hoy ante este reconocimiento de vivir en dignidad con servicios básicos. Y podríamos hablar en el primer escalón, en el que se quiere centrar el debate de hoy, el consumo básico de personas en situación de vulnerabilidad, vulnerables. ¿Cuál es el acceso mínimo y garantizado a estos servicios básicos y con qué precios? A un segundo nivel debemos intentar aclararnos sobre lo que es un consumo estándar, el acceso garantizado para todos, ya no vulnerables, todo el mundo, a servicios básicos y con qué precios.
Y a un tercer nivel, obviamente, tiene todo derecho quien quiera, mientras no lesione otro derecho, al consumo, que podríamos llamar ya suntuario o excesivo, con también qué tipo de acceso y a qué precios. No hay casi nada en las normas sobre esto. O sea, tenemos una gran carencia de normas en el panorama legal español para afirmar estos derechos. Que me entiendan, no me refiero a los reglamentos que se han citado esta mañana, reglamentos los que quieran, pero los reglamentos son de una falsa operatividad. Yo me refiero al núcleo central de lo que es el derecho que está en la Constitución o que está en los tratados internacionales, ¿eh? Y no solo del agua. Y no solo del agua. Cada vez más, Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa, y muy a menudo con normas que son obligatorias en España, aunque no lo parezcan, porque están por encima de la Constitución, están hablando de servicios básicos y derechos concretos que se tendrían que llegar a proteger. Y que a mí me llevarían a una ecuación algo complicada, pero muy sencilla de aplicar en debates como el que ha habido esta mañana, que es que considerásemos, en primer lugar, todo lo que puede ser afectado por el mercado, por decirlo en forma simple; en segundo lugar, todo lo que puede ser afectado por la condición de la persona; y en tercer lugar, todo lo que puede ser afectado por el hábitat o el entorno de aquella persona. Para que me entiendan, empezando por lo último, podemos desarrollar, como ustedes quieran, lo que es la eficiencia energética. Y es evidente que estamos muy lejos de haber llegado a normar principios que regulen la eficiencia energética en el urbanismo, en las licencias, en lo que es casi elemental para hablar de ahorro o para hablar de una sociedad moderna. Dejemos este apartado aquí. O podríamos también hablar, y hablaremos de ello también, aunque yo no lo pensaba poner en primer lugar, del tema del mercado. ¿Por qué es tan caro o tan barato? No quiero entrar a dar ningún juicio de valor, tal o cual suministro. Pagamos más o menos por la electricidad o por el agua o por el gas, por lo que sea, que homólogos nuestros en la Unión Europea. ¿Y qué influye en el mercado para que paguemos más o menos? Y digo mercado en los términos más asépticos posibles, pero que son los que se utilizan por parte de los gobernantes. Esto pertenece al mercado. Y queda en medio las condiciones personales. ¿En qué condiciones personales estamos cada uno de nosotros para acceder a estos servicios básicos? Claro, depende si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, si vivimos en tal o cual unidad, cuánta gente depende de nosotros o depende de servicios públicos, y un largo etcétera, que en época de crisis es bastante complejo y seguro en parte desatendido. Segundo telegrama. El síndic tiene las competencias, perdonen la petulancia, bastante pioneras pioneras, perdón la catalanada, pioneras en el campo internacional. Había muy pocos textos antes que se elaborase el Estatuto del 2006 de Cataluña que encargasen al Ombudsman el control de las empresas privadas que dan servicios de interés general compitiendo en el mercado. No me refiero ni concesiones, no, directamente ya las que podemos elegir. Podemos elegir entre Movistar, Vodafone, Yastel, ONO, etcétera. O podemos elegir entre Endesa, Iberdrola, lo que sea. O sea, ya los servicios básicos hemos llegado al nivel en nuestra sociedad que están en el mercado y que, por lo tanto, forman parte, en teoría, de la libre elección de los consumidores, y que tienen un apartado de derecho básico que antes quedaba en manos del poder público y que ahora está en tierra de nadie. Y que los ombudsman deben reclamar, y por esto creo que el Estatuto de Autonomía se avanzó, que se pueda regular cómo intervenir. Yo siempre doy el ejemplo de que, esta tarde no, porque estoy en Sevilla, pero el viernes próximo por la tarde o por la mañana, como puede ser hoy,
Jesús puede ir al despacho del presidente de la Generalitat, entrar sin avisar y pedir tal o cual documentación. ¿Puede hacer lo mismo con el presidente de Gas Natural? ¿Puede ir al despacho del señor Gavarró y decirle, oiga, páseme tal o cual expediente? Legalmente, en principio sí. Pero no está regulado aún el detalle cómo. Pero estamos trabajando, y no lo hacemos en solitario, se está haciendo ya en diversas instituciones de ombudsman en Europa y en otras partes del mundo, en cómo trasladar a estas empresas que dan servicios públicos de interés general, en la parte de servicio público de interés general, todo lo que aplicamos a las administraciones públicas para el control de los derechos de las personas. Si no, no tendría sentido. Nosotros, antes que el Estatuto de Autonomía nos lo encargase, y después se desarrollase en el artículo 26 de la Ley del Síndic que desarrolló el Estatuto de Autonomía, ya habíamos empezado a practicar algo parecido cuando empezamos a firmar convenios con empresas privadas. Decía antes de comer, que quiero recordar, si me falla la memoria, que el primero fue con Telefónica. Entonces aún era Telefónica, más que Movistar. Hoy tenemos convenios con prácticamente todas las compañías que dan servicios telefónicos, de electricidad, de gas, con todas las que están en el campo del agua, tanto las más potentes como Agbar, hasta la más pequeñita de todo lo cual municipio, compañías de transporte, compañías o empresas financieras, especialmente a partir de las tormentas que hubo con todo el tema de los desahucios, de las hipotecas y después de las preferentes, de seguridad privada. Para que me entiendan, estamos entrando incluso a un tema tan importante como en Cataluña, y perdonen que lo cite, como son las empresas privadas funerarias, que también tienen una dimensión, en este caso, por lo cual pasaremos todos, obligatoria casi, y que están también en el mercado. Y es un servicio de interés general, que antes era todo público. Nosotros, por mandato estatutario y por ley del síndic, debemos tramitar todas las quejas y denuncias de cualquier usuario de servicios privados de carácter universal o de interés general que ya no está en manos de una administración pública. Y tengo que decir en ese sentido que son empresas que responden, hasta hoy, con mucha mayor agilidad y rapidez que las administraciones. Y que el índice de cumplimiento con el síndic es más elevado que el de las administraciones. En estos momentos, el índice del 2013, el 2014 aún no se lo voy a dar porque estamos cerrando el ejercicio, obviamente, para presentarlo al Parlamento, en el Parlamento en enero, es del 94% en las administraciones. El 94% de recomendaciones que hace el síndic son totalmente, 80 y pico, y el resto parcialmente, aceptadas por las administraciones. Y estamos montando ya los correspondientes servicios, ya no solo de comprobación de la aceptación, sino de seguimiento de la aceptación, para que no nos den el efecto boomerang, que al cabo de 3 meses nos vuelva al mismo tema porque ha sido aceptado pero no ha sido ejecutado, ¿no? Pues el índice con empresas privadas se acerca al 100%. En los casos en que el síndic aprecia que ha habido lesión de derechos. Tenemos un 30 y pico % de casos que no aceptamos porque ya o directamente o con la información que obtenemos de la administración o de la empresa correspondiente vemos que no había lugar a la queja. La experiencia es, por lo tanto, de entrada muy positiva, por las razones que ustedes quieran, además de todo lo que hacemos de seguir administraciones que deberían ser garantistas en algunos aspectos que pertenecen al marco legal o a la referencia de cuando hay concesión de la concesión, y puede influir pues, la responsabilidad social corporativa, el temor a salir en los medios como incumplidores, puede influir la capacidad, incluso técnica por parte de las empresas. Algunas de ellas tienen sus propios defensores
y yo lo voy a decir con mucho cariño, no es lo mismo. Lo respeto muchísimo, pero tiene un tope que se llama Consejo de Administración. Y el síndic no tiene Consejo de Administración. La gran virtud del síndic, y no estoy hablando de Rafael Ribó, estoy hablando de la institución, es que es elegido por un quórum calificado del Parlamento, en mi caso por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en segundo mandato, y tienes independencia total, de tal forma que incluso el presupuesto lo haces tú. Y puedes fijar absolutamente todas las partidas de lo que tú consideras que hace falta para cumplir con el encargo estatutario y parlamentario. El defensor del cliente, o como se llame, de la empresa, hace una función, repito, es positiva, pero puede llegar hasta un cierto momento de la investigación o del proceso. Nosotros hemos aprendido muchísimo de otros defensores. En general, perdonen, no quiero descalificar a nadie de los que formamos parte de lo que hoy llamamos España, o Estado español, como diríamos los catalanes, que quizás somos un poco vulnerables en este tema, decirles que vamos muy atrasados. La democracia española va muy atrasada. Y no les estoy haciendo ningún catastrofismo. Y nos hemos olvidado de ello. 40 años de dictadura ha dejado una huella muy profunda. Y se nota en la cultura democrática. No estoy haciendo ninguna crítica a ningún partido ni a ningún gobierno. Estoy hablando de la cultura democrática de la sociedad. Y también se notan las defensorías. Y por lo tanto, la gran mayoría de defensores europeos nos pueden enseñar un montón. ¿Por qué? Por pura experiencia y acumulación de praxis democrática. Y yo les garantizo que muchas de las cosas que les puedo explicar y otras que estamos realizando vienen de este aprendizaje continuo de cualquier latitud. No especialmente con los que siempre citamos como los pioneros, como fue Suecia y el rey de Suecia en 1809, que la historia que no sabemos de memoria, Cansina, los ombudsman, cuando creó el primer ombudsman para combatir la mala administración, que tiene dos falacias. Primero, tardaron 150 años alguien a copiarlo, que fueron los finlandeses a principios del siglo XX, por lo tanto no hay una continuidad desde Suecia. Y segundo, el ombudsman de Suecia está muy concentrado en temas procedimentales y administrativos, incluso en instancia judicial, pero muy poco en derechos humanos y en temas que se han ampliado a partir de la experiencia, sea la de Portugal, con a partir de la Revolución de los Claveles, sea la española del 78, el Estatuto de Cataluña del 79, el de Andalucía, las leyes posteriores que ha citado Jesús, sea las que ha habido en el Reino Unido y un largo etcétera. Pero en el campo concreto que nos interesa hoy, también hemos aprendido mucho de muchos de ellos, y especialmente de la red que estamos creando, el Mediateur de la energía francés, el Mediateur federal de energía belga, el Ombudsman UK Public Service Ombudsman del Reino Unido y el Síndic de Greuges de Cataluña. Y ahora se ha añadido el irlandés. Hace 3 años decidimos empezarnos a reunir y a intercambiar experiencias sobre materias de energía y de suministros básicos, y estamos en proceso, lo vamos a culminar a mediados de enero, de ya crear la red, lo que llamamos NEON, en sus iniciales inglesas, National Energy Ombudsman Network, de intercambio, experiencia y colaboración sobre estas materias. Claro, rasquen ustedes un poco, Reino Unido, ayudas para el combustible de calefacción durante el invierno, de 100 a 300 libras, todos aquellos perceptores de pensiones estatales que lo soliciten. Plan de descuentos Warm Home, bonificación anual para consumidores vulnerables, con rebajas que empiezan en 135 euros, bueno, las libras esterlinas correspondientes a esta cantidad, en relación con los proveedores habituales. Programas de ahorro de energía con medidas de eficiencia, con aplicaciones o bien gratuitas o subvencionadas. El Eco Affordable Warms Scheme, que va directamente a la construcción de las viviendas. El registro de servicios prioritarios para jubilados o personas con discapacidad con enfermedades crónicas, con servicios prioritarios y gratuitos, con una serie de condiciones de notificación anticipada, prioridad en caso de emergencia, cómo se hace la factura, etc. Deudas y desconexiones, cómo discuten bilateralmente, en un programa muy similar al que en su día intentamos aplicar, aún con el resultado fallido en el tema de hipotecas, de la segunda oportunidad, que funciona en Europa.
a pesar que el legislador español se resista tanto y sea tan ignorante que no quiera cambiar la ley hipotecaria. Con lo que se llama el Home Heat Helpline, atención telefónica, lo que funciona en Escocia, el programa ejecutivo escocés, o el Plan Ness en Gales, o el Green Deal que ha propuesto el último gobierno británico. Ninguno de estos programas existe en España. Ni uno. Háblenme lo que quieran del bono social, lo conocemos. Pero el bono social es otra cosa. Aparte de que tiene errores monumentales, como por ejemplo darlo a toda familia numerosa. Ya me dirán ustedes por qué. Sin tener ningún índice sobre rentas y sobre lo que decía el bloque central, la condición de la persona. Dejemos mercado y dejemos todo lo que es el hábitat de cada uno, la condición de la persona. Mira, hombre, es una familia numerosa. Creo que en estos momentos, como estamos pidiendo en todas las prestaciones sociales, son de aquellos indicadores que nos sirven. Quizás sirven otros indicadores no para familia numerosa, sino para natalidad. O sea, no para tener 5, 3, 4, 5 hijos, sino para empezar a tener un hijo ya. Y desde la conciliación, etc. Y en Francia, algo similar, que no les voy a leer para no cansarles. ¿Qué hicimos en el Síndic cuando incluso, lo digo con toda desvergüenza, quizás con vergüenza debería decirlo, cuando escuché por primera vez Energy Poverty? Pues aprender. Solicitamos a todas las administraciones públicas de Cataluña qué es lo que tenían en mente. Porque no había nada. No había nada. Y a nivel de España continúa no habiendo nada. Ni incluso en el último cambio de la ley de energía. Empezamos reuniones con las entidades sociales de trinchera. Son importantísimas, sin las cuales el Síndic no podía funcionar. Todas las que están allá, cada día, viendo los casos concretos. Empezamos reuniones con las empresas afectadas, con las cuales algunas de ellas ya teníamos convenios, como antes he significado, por otros motivos. Empezamos a reunirnos en plenario, para que me entiendan, desde el Departamento de Bienestar Social, o el Instituto Catalán de Energía, o la Dirección de Minas, o el área de calidad de vida del Ayuntamiento de Barcelona, lo anterior todo el Gobierno de Cataluña, o todo el mundo municipalista, la Federación y la Asociación de Municipios de Cataluña, son dos grandes entidades que reúnen a todo el poder local en Cataluña, o Cáritas, Cruz Roja, Fundación Privada Mambré, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, que coge miles de entidades que están en todo el campo social, y evidentemente Endesa, Agbar, Gas Natural Fenosa, aquellas empresas que están como sujeto principal en facilitar, en dar el suministro de aquellas energías. Continuamos conectados con Neón y con las experiencias de los que he citado antes y presentamos en el Parlamento de Cataluña un conjunto de medidas, un informe que se culminó en octubre del 2013. Lo que llamó más la atención, la tregua invernal. Ya les avanzo que creo poco en la tregua invernal. Si es solo tregua invernal, para que me entiendan, yo soy de los que creo poco en la dación como pago. Si solo hay dación como pago, porque la dación como pago hace desaparecer la casa. Y la tregua invernal solo es, mire usted, le pasaré a cobrar en abril. Va a pasar el invierno bien, pero en abril le voy a cobrar. Pero hablamos de cómo sería, porque estábamos llegando a un invierno que no tenía las características que está teniendo hasta ahora la climatología actual, que no sé si en Andalucía, pero en Cataluña parece que estamos en verano, pues era un invierno también con un indicador de presión como era la pura climatología, pero hablando de cómo fraccionar durante el resto del año el pago de la posible deuda y cómo evidentemente dejar sin efecto cualquier intento de interrupción de suministros. Proponamos primero definir de lo que estábamos hablando, ponerse de acuerdo entre todos de qué es la pobreza energética, reconocer públicamente todas aquellas iniciativas que pudiesen estar en marcha en otras partes y que nos pudiesen servir para explorar campos de avance para combatirla. Crear, obviamente, los correspondientes grupos de trabajo que entonces empezó a liderar el Síndic, pero poniendo de inmediato, esto lo tiene que liderar el Gobierno de Cataluña, no el Síndic.
no nos pertenece a nosotros hacer ejecutivo, ¿no? Fomentando la divulgación de todas las ayudas, tarifas y abonos sociales que podían existir, porque algunos los desconocían. Lo que significaba trabajar ya de entrada en la red de viviendas de inclusión social. Ir a ver qué colectivos define el Código de Cataluña como los más vulnerables, porque están ahí listados además. Tenemos la ventaja en Cataluña que como el Código de Consumo entró a fondo en esto, podemos incluso ya no solo discutirnos, ya basarnos en lo que ya es ley a partir de aquel listado, ¿no? Obviamente, fomentando al máximo el intercambio de información entre empresas suministradoras y servicios sociales, que además de las entidades de trinchera, son la otra parte de lo más directamente enfrente del problema concreto. Y aquellas medidas de carácter normativo que podían ayudar, como enseñanza obligatoria en secundaria de un módulo de ahorro energético, que aún no existe, lo que significa trasladar todas las tarifaciones sociales a campos donde no existen, como es el gas butano, que en muchos hogares continúa siendo una fuente importantísima de energía, permitir aplicar bonificaciones, aunque no sea el titular de la póliza. Nos llegan amigos quejas al síndic, que como no soy el titular, pero soy el que estoy viendo allá, no puedo llegar a ser beneficiario de nada de todo lo que usted me habla. Evidentemente, empezar a enseñar a las compañías que hay una parte de la factura que acabarán teniendo que asumir, y aquí rectificaría con toda la modestia del mundo algunas cosas que he escuchado esta mañana, y después me voy a referir y a ampliar el tema. Cambiar la política de los gastos de reconexión. No puede ser que a uno que se ha interrumpido, se ha desconectado y que es pobre energético, ahora le venga un palo por lo que sea. Va a tener energía, pero primero me paga no sé cuánto de reconexión, ¿no? Y, al mismo tiempo, divulgar al máximo estas conclusiones, repito, de todo este grupo de trabajo, concretado un informe del síndic, bajo exclusiva responsabilidad del síndic. El síndic nunca va a trasladar ninguna de estas responsabilidades ni a la compañía privada ni a la entidad de trinchera, sino como responsabilidad del síndic. Lo presentamos al Gobierno de la Generalitat, a organismos públicos, a empresas, a instituciones y, obviamente, al Parlamento de Cataluña. Era 13 de octubre del 2013. Pues bien, el 23 de diciembre de 2013, el Gobierno de Cataluña, poco antes de las fiestas de Navidad, y ya con el problema realmente de nuevo en marcha, porque ya hacía frío y había necesidades, saca un decreto ley, publica un decreto ley que cambia aspectos del Código de Consumo para entrar en el tema, estableciendo, dice, unos parámetros económicos objetivos que definen a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Son personas consumidoras que, por ejemplo, su total de ingresos de los miembros de la unidad familiar o convivencial en ningún caso sobrepase los conceptos del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, que es, en Cataluña hoy, son 569 euros al mes o 7.967 al año. Incrementado en un 30% por cada miembro de la unidad a partir del tercero. Adicionando a esto, si son perceptores de alguna ayuda de carácter social, la misma cantidad, la cantidad que tengan de ayuda de carácter social. Declarando, que se declare además que no tienen posibilidad de reducir el gasto relativo al consumo de bienes o servicios porque han agotado todas las medidas posibles y que acrediten, estoy leyendo las condiciones que tiene el Real Decreto Ley, que acrediten que tienen contratados servicios de suministro que respondan a la modalidad de tarifa social. Que entonces, cuando reciban un aviso de interrupción, en Cataluña funciona como igual, que te pueden cortar a partir del segundo aviso de impago, cuando reciban un aviso de interrupción, que presenten en un máximo de 10 días un informe de los servicios sociales básicos sobre su situación personal o, en su caso, copia de que ya lo han solicitado. Y las administraciones que sean capaces en 15 días de elaborar los informes correspondientes y que quedarán protegidos bajo este Real Decreto el mes de noviembre, era retroactivo, por lo tanto, hasta marzo, y que se aplazarán las condiciones como acuerden las partes para empezar a pagarse entre abril y octubre siguientes de la aplicación del decreto. Y las empresas suministradoras han de seguir y poner los mecanismos de intercambio de información para mejorar la prevención y la planificación al respecto. Fue un primer paso. No sé la expresión en castellano. En catalán, cuando un
acabado de nacer, empieza a andar, al cabo de unos meses, se llama una tantina, el primer paso que da. No sé si en castellano existe una expresión similar, ¿no? Aquello que le estamos aguantando por los brazos y da su primer paso. Pues fue esto, ¿eh? Lo digo con todo el cariño del mundo. Positivo, porque todos celebramos que el niño o la niña dé el primer paso, pero, claro, esperamos que para el primer paso llegue algún día solo hasta la pared, ¿no? Fue un primer paso, tímido, con falta de información, se divulgó poco, con desorientación en los servicios. Había servicios sociales que no tenían ni idea. Había incluso niveles de la propia administración que no sabían que existía el Real Decreto Ley que habían de aplicar, ¿eh? En parte porque estaba un poco dirigido a la galería, ¿eh? No había comisión de trabajo y seguimiento, como pedía el informe del síndic y como era lógico prever a partir de lo que se articulaba en el Real Decreto. El síndic continuaba liderando las reuniones periódicas, casi mensuales, con todas aquellas entidades. Y poco a poco, claro, que provocó que la misma red de entidades sociales empezó a reprotestar por lo que quedaba de insuficiente, incluso pasado el invierno, sobre lo que se había empezado a aplicar. Pero entonces llega el golpe genial, la fábrica esta que han instalado en Madrid de independentistas, sale el gobierno de España y lleva el Real Decreto Ley al Tribunal Constitucional. Invade las competencias estatales, va contra normativa básica estatal y tiene un impacto en el resto de consumidores de España, porque introduce la definición de personas en situación de vulnerabilidad económica sobre un territorio. ¿Ustedes creen que estos son argumentos para invalidar? Porque evidentemente se elevó al Constitucional aplicando el 161, o sea, pidiendo que el Constitucional lo suspendiese, que está obligado a hacerlo. Si lo admitía a trámite, tenía que suspender el Real Decreto Ley. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional suspendió la reforma del Código de Consumo de Cataluña, que era el primer paso, lo calificaba antes como, que entraba en materia, porque se consideraba que se invadían competencias del Gobierno de España. Este síndic cree que esto es un disparate. Aparte que es un error político de calibre, porque con lo que está cayendo, y no es el motivo de la charla, aunque cuando me la ha pedido moderar antes, de que hablara usted después, estaba a punto de decir, del derecho a decidir, no, pero no es el tema de la charla, ¿eh? Pero desde el punto de vista de derechos internacionales, de sus definiciones, de lo que es la aplicación del derecho, legalidad y legitimidad, es un disparate, como el que acaban de cometer también con las políticas pasivas de empleo, que se las han suspendido a la Generalitat, que son las de ataque frontal al paro en los momentos actuales. Creo que era un inicio de entrar a definir, tema número 1, que lo dejo encima de la mesa como conclusión, qué es un consumidor vulnerable que tiene pobreza energética. En una situación, la española y la catalana, donde no es que no fuésemos sobrados, que no había nada regulado sobre el tema y que además podía haber dado cobijo a un conjunto de elementos que lo complementasen por la misma mesa de trabajo una vez constituida y lo fuesen desarrollando en el nivel de lo que haría falta. Hace falta definir qué es pobreza energética, que es una parte de la pobreza en general. O sea, no hay una forma de laboratorio de decir, mire, este es un pobre energético. No, si es un pobre energético, seguro que está en la pobreza en general. Y los índices suben. En Cataluña estamos en el 29% de menores de 16 años con riesgo de pobreza infantil, y la tasa baja casi 10 puntos en los adultos. Pero no estamos en una situación como para tirar cohetes de las reactivaciones o cuantas cosas más. Se nota claramente que hay acuciantes necesidades que apuntan, llámenle ustedes como quieran, a insuficiencias sociales cercanas al nivel de cohesión social, o sea, lejanas de la inclusión social. Y esto aquí y en la Cochabamba, donde quieran, se llama pobreza. Pobreza que en el caso de energía es pobreza energética, parte del problema. Nosotros en nuestro informe habíamos dicho que proyectando las encuestas que habíamos acumulado, el síndic no hace encuestas, el síndic no es un observatorio universitario, sino que coge el IDESCAT
coge las encuestas, el Eurostat coge las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, para reforzar sus informes, valoramos en cerca de 193.000 hogares, un 6,9% total de Cataluña, que podían estar en situación de pobreza energética. La Unión Europea, 27, lo cifra en toda la Unión Europea en el 9,8, obviamente, porque hay países mucho más pobres que Cataluña o que España y que pueden estar mucho más abajo y con condiciones de mucho mayor peligro de caer en pobreza energética. El segundo elemento que hemos planteado a partir de la experiencia del decreto de suspensión y del último debate parlamentario que tuvimos hace unas semanas en el Parlamento de Cataluña, en la Comisión del Síndic con todos los grupos parlamentarios. Primero, definición. Segundo, convenios con todas las empresas suministradoras. Llamábamos, en cierta forma, a la desobediencia civil. Sí, deje usted el problema constitucional, ya resolverá. Pero no haga caso del argumento. Vaya a hablar con las empresas. Gobierno de Cataluña, hable con las empresas, con cada una de ellas. No hay constitucional que lo pueda impedir esto. Siéntese y empiece a negociar qué medidas hacen falta y cómo se aplicarán. Y por lo tanto, llegue a establecer convenios a partir de aquella definición del consumidor vulnerable. Y insisto mucho en lo del consumidor vulnerable, porque a veces al síndic, y lo digo con la misma contundencia, le ha llegado la queja de aquel que te dice: tengo una factura de 180 euros de electricidad, no lo puedo pagar. Hombre, toma, pues yo gasto menos, si quieres que te diga, quizás es que estás gastando demasiado. O sea, vamos a ver cuáles son los parámetros, ¿no? Y tercer elemento, el pago. Pues en Europa hay fórmulas que podríamos copiar para el pago. Hagan ustedes el quesito, el queso, aquí lo hacemos todos, la circunferencia de lo que vale el agua, la electricidad, el gas, lo que ustedes quieran, y pongan impuestos, canon, tal, y lo que vale el servicio en sí, que casi nunca llega al 50%. Y vayamos a ver cada uno de los apartados. En parte ahora voy a lo que les he dicho mercado. Les he dicho mercado, persona y hábitat, ¿no? Ahora estoy un poco en el mercado. Déficit tarifario. Hombre, discutamos un poco sobre el déficit tarifario. ¿Qué estamos pagando con el déficit tarifario? Pues mire, hace muy poco que el síndic ha levantado la bandera de la plataforma Castor. ¿Vamos a pagar tanto como el Ministerio de Defensa de España un año? En 30 años por Castor. Que es nada más que un intento fallido, empresarial, que no ha funcionado, y si no ha funcionado, dice el Supremo, solo se tiene que pagar valor residual, y que en cambio vamos a pagar toda la inversión, más los intereses, más los 30 años, los consumidores, los contribuyentes. Y va a ser, ya lo ha dicho el ministro, no, eso se va a integrar en el sistema gasista, como si fuese algo que está en las nubes. El sistema gasista es cada una de las personas que tiene conexión de gas y que va a pagar en peaje o en transporte arriba de la factura. Alguien preguntaba esta mañana dónde está, pues está arriba de la factura. Si no lo cambian, va a pagar la cantidad correspondiente. Hemos calculado de orden de 800 euros por cada uno de los que se enchufa el gas durante estos años, porque hemos concedido esta indemnización a una empresa privada hispano-canadiense que no le ha funcionado la inyección de gas en la plataforma Castor, aparte de, seguramente, y luego con toda la prudencia del mundo, provocar más de 1000 seísmos que han afectado a miles de personas, de las cuales ni se habla, ni una coma, en ninguna norma para dar la indemnización, que serían los primeros que se tendrían que indemnizar. Ya no hablo de daños morales, pero como los materiales. Claro, pero discutamos en serio, y esto no es inmediato, ni solo para la pobreza energética, ¿qué es el déficit tarifario? Y todo lo que ha habido desde los errores de gobiernos que promovieron las energías alternativas con determinadas ventajas que demostraban que estaban muy por encima de las posibilidades del país, expectativas lucrativas, después ahora arruinados, un auténtico caos de falta de política energética seria como país y como necesidades, ¿no? Todo lo que corresponde a impuestos a un pobre energético se le puede condonar dejándolo en manos de la administración correspondiente. Estoy hablando de aquel que se le ha definido rematadamente como pobre energético. No estoy hablando del JETA, ni estoy hablando de una amnistía universal. Todo lo que corresponde a cánones de administraciones, por ejemplo, el canon de la ACA, la Agencia Catalana del Agua, que tiene sus cánones sobre la factura del agua,
se los tiene que comer laca. Y los ayuntamientos lo que tengan, lo mismo. Y las compañías, la parte más directa del suministro. En Bélgica, por ejemplo, hay una parte de la tarifación cooperativa que a los consumidores de mayor medida tiene un recargo para esta parte del consumo de pobreza energética. Por ejemplo, no digo que sea este el ejemplo único, porque hay otros, pero lo que tenemos que hacer es discutir muy serenamente entre todos cómo nos comemos, lo repito, la factura del que ha sido declarado pobre energético. Y no con estos falsos aplazos que van a cargar de nuevo sobre lo que pueda pasar en el futuro. Y el Gobierno de la Generalitat el domingo anunció en programas en TV3 que iba, ni se pusieron a la boca al síndic, es igual, no importa, que iban a avanzar en la definición, los convenios y en las facturas con un fondo que estaría provisto de diversas fuentes. Fantástico. Solo de momento es un anuncio. Yo pensaba que ayer, hoy es miércoles, ¿no? Ayer que hubo reunión de gobierno, los martes reunión de gobierno de Cataluña, iba a estar en el orden del día. Sí, seguro que va muy cargado de trabajo, pero el anuncio fue hecho bombo y platillo, Y claro, oye, yo tengo experiencia política para saber que el anuncio va muy a menudo muy por delante de lo que a lo mejor pasará en alguna norma. Pero está anunciada una norma que recogerá esos tres aspectos: la definición, los convenios y el fondo con esas diversas provisiones para pagarlo. Sí que pongo un corolario a mi intervención, con esto acabo, y perdón si me he extendido demasiado. Europa sí que está legislando sobre esto. Y Europa lo está definiendo de forma bastante obligatoria para España. Voy a ver si encuentro el listado concreto de derechos que ha llegado a regular la Unión Europea, porque son realmente materias que España debería tener en cuenta en la transposición de normativas, como aquella que dice que no se puede permitir el corte del suministro por pobreza energética. Normativa europea que no se aplica en España y hace 3 años que está elaborada. O sea, hay algunas normativas que nos parecen fantásticas y las desarrollamos enseguida, otras que no nos acordamos nunca de ellas, ¿no? Se está trabajando en la Comisión Europea sobre el European Energy Consumer Rights. Primero, el derecho a tener una conexión en la red eléctrica, el derecho a elegir la empresa suministradora de electricidad o gas, el derecho a una fácil, rápida y rápido cambio de empresa suministradora de electricidad o gas, el derecho a recibir información clara sobre el contrato, el derecho a desistir, el derecho a recibir una información precisa sobre el propio consumo, el derecho a recibir información sobre un uso más eficiente de la energía, sobre los beneficios de utilizar energía procedente de fuentes renovables, el derecho a los consumidores vulnerables a recibir una protección especial, el derecho a presentar quejas y reclamaciones a la empresa suministradora de electricidad o gas y, en caso de no considerarse satisfechos, a presentarlas delante de un organismo independiente para una resolución rápida y extrajudicial. El derecho a recibir información sobre eficiencia energética de la vivienda que se quiera comprar o alquilar y el derecho a acudir a un punto de contacto único que informe sobre todos estos derechos. Los defensores, y va por Jesús y va por Rafael, tenemos que poner las orejas así, porque la ADR y la OEDR, la Alternative Dispute Resolution y la Online Dispute Resolution, que acompaña este paquete, puede y debería ser encargada a los ombudsman, a los defensores. Mi primera sorpresa en la red europea fue que el británico depende de lo que le pagan las compañías suministradoras. En proporción a las quejas que recibe, las compañías pagan. O sea, es un servicio público que Europa está cargando sobre las compañías suministradoras. Por lo tanto, que cuando salen informes tan divertidos y tan erróneos como el CORA, que todos aquellos que dicen que quieren eliminar duplicidades, pero las quieren eliminar donde estamos las personas, no donde está el aparato del Estado, pues que tengan en cuenta que hay fórmulas, para que no se preocupen, que no va a significar ningún gasto extra, que puedan regularlos a través de poner instrumentos cercanos a la población para todas las disputas alternativas y sus resoluciones entre consumidores y empresas, como puede ser el caso de los defensores con todas sus experiencias.
Y en ese sentido creo que el Parlamento de Andalucía también podría dar un paso hacia adelante cuando la normativa está aquí en Bruselas y que puede ser fácilmente aplicable. Como síndic, de nuevo, muchas gracias y a su absoluta disposición para cualquier extensión. Muchas gracias, Rafael, síndic de Greuge de Cataluña, por haberse ceñido bastante para que no cometamos un poquito el desvío de esta mañana. Y tal, yo creo que pese a la hora, creo que has mantenido la atención y te agradezco un poco el contenido de la charla. Ya, antes de pasar a esto, hay unos minutos que podemos establecer, tenemos un poco de tiempo, 10-15 minutos, podíamos tener, porque aprovechar un poco la estancia y la presencia del síndic, antes de pasar ya a la tercera ponencia con experiencias, soluciones y propuestas, que es la última mesa, que está prevista a 5:30 y por lo tanto tenemos un tiempo de... Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles su intervención. A mí me gustaría, me alegro mucho de las cosas que he escuchado, la verdad, porque yo, como he dicho antes, bueno, me presento, soy María Jiménez de la Red de Agua Pública y soy de Murcia, como ustedes sabrán, allí no tenemos defensor del pueblo desde hace unos 2 años, desgraciadamente, y precisamente por esa duplicidad que da usted, o bueno, el argumento que han dado. Sí quería pues manifestar aquí la alegría, bueno, que me ha dado su intervención, porque precisamente al poco tiempo de eliminarse la figura del defensor del pueblo, la empresa suministradora de agua, en este caso Agua de Murcia, perteneciente al grupo Agbar, anunció a bombo y platillo que iban a crear la figura del defensor del cliente. En ese anuncio, la nota de prensa expresamente decía que bueno, que llegaban en un momento muy oportuno, en el momento en que las instituciones públicas pues, habían desaparecido, tan necesarias como el defensor del pueblo, porque ellos iban a asumir ese papel. Entonces, bueno, pues yo aquí, en parte, mi intervención era un poco de denuncia de esta situación, porque realmente hay una dejación de funciones de la administración pública y, efectivamente, una sustitución por parte de las empresas privadas de lo que debe ser una institución pública a cargo del ciudadano. Y entonces mi pregunta iba en ese sentido: ¿qué puede hacer un ciudadano, una ciudadana de Murcia, que en el caso, como los hay, de cortes de agua, donde además quiero decir que personalmente he estado varias veces en el Defensor del Pueblo de Murcia antes de que desapareciera y tuvo una labor importantísima de mediador con la empresa? Realmente sigue existiendo el Defensor del Pueblo estatal, pero ¿qué opinión tienen ustedes si realmente no creen que están en una situación de indefensión estos ciudadanos que nos vemos privados de una institución como la suya? Sí, primero quiero dejar muy claro, lo he dicho antes pero lo quiero subrayar, no solo no tenemos nada contra los defensores del cliente, sino que a veces nos hemos reunido con ellos, hemos intercambiado experiencias, tiene una función informativa interesante, depende los hay de muy diversos tipos, ¿no? En Cataluña lo había, lo hay aún en el sistema financiero de lo que antes eran las cajas y ahora son entidades bancarias, lo hay en algún frente también en temas no exactamente como defensores, pero sí una función similar en algunos suministros, lo hay en la electricidad. Nos hemos reunido, hemos intercambiado informaciones y cumple una función como un primer filtro, ¿no? Yo siempre digo que en el Síndic las estadísticas demuestran que la Consejería de Sanidad de Cataluña tiene muy buen servicio de defensores del cliente en los hospitales, porque a pesar de que es un servicio que tiene 7,5 millones de clientes, para decir de una forma brutal, que son los catalanes, todos los que están en Cataluña, aunque acaben de llegar, como saben perfectamente, Cataluña no respeta el decreto Mato, digo Mato porque lo hizo la señora Mato, que excluía a determinados inmigrantes, todo el mundo tiene derecho a la sanidad pública, pues a pesar que tiene un universo total de clientes, proporcionalmente es de las consejerías que recibimos menos quejas. ¿Por qué? Porque hay un filtro que juega un papel y positivo, porque hay muchas cosas que se pueden resolver in situ en los propios hospitales o dependencias sanitarias. Por lo tanto, repito, ninguna crítica en contra, sino
ponerlos en su lugar. Nadie espere del defensor del cliente una función que no puede realizar, por definición. Segundo, España es única. Y lo digo riendo por no ponerme a llorar. No hay ninguna democracia en todo el planeta Tierra que tenga distribución territorial del poder, llame usted federalismo, regionalismo, comunidades autónomas, los estados de México o de Argentina, lo que usted quiera, Argentina, México, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Austria, Reino Unido, donde exista un defensor en cada uno de los niveles territoriales donde hay fábricas de leyes, parlamentos y ejecutivos, pero hay uno que lo domina todo y que llega a todas partes, y que por lo tanto, allá donde lo hay, hace esta función. No hay otro ejemplo en el mundo. Y uno, la Westminster High Commissioner, la Dame Julie Miller, nombrada por la reina honoríficamente cuando ha elegido el Parlamento británico, que es lo más solemne del Reino Unido, no puede poner los pies en Gales para investigar temas del Parlamento o del gobierno de Gales. Ni puede poner los pies en Ulster o en Escocia. El comisionado de Derechos Humanos de México Federal no puede ir a cualquier estado de México, ni al Distrito Federal, que es otra unidad política, a investigar cosas del gobierno propio del territorio. Lo mismo del defensor de la nación de Argentina. No puede ir a Mendoza o a cualquier otra provincia a investigar. El único caso en todo el planeta se llama España. El Estatuto de Autonomía de Cataluña lo quiso superar, poniendo un artículo que en los temas de Cataluña solo tenía que ser el síndico, y fueron los artículos que los señores magistrados del Constitucional se cargaron con su famosa sentencia. Bueno, ¿esto que provoca? Lo contrario de lo que está recomendando el Consejo de Europa, Naciones Unidas, o un conjunto de informes internacionales que España vota, que es la parte más paradójica y trágica del tema. O sea, España vota, como los demás, en Estrasburgo o en Naciones Unidas, informes que dicen provéase de defensores a estos niveles y a su vez lo suprime. Empezaron por Castilla-La Mancha, la señora Cospedal lo suprimió, dijo, es que no tiene tradición constitucional. Toma, ¿y Castilla-La Mancha qué tradición constitucional tiene? ¿No? Si ese es el argumento, me dirá usted. A continuación se suprimió en Murcia, de forma subrepticia, nadie se enteró, se suprimió en Rioja ahogando. Una gran defensora como era María Buello, se la suprime, ¿cómo? Pues diciendo, en vez de 100 ahora vas a tener 25. Y tiro la toalla. Y entonces, ley de Rioja diciendo, queda en suspenso sine die la defensoría, y lo más ya INRI de todos, Asturias, pacto entre un partido que tenía un diputado para dar la presidencia a otro partido del Principado, se suprime el defensor que tenía 4 asesores y se le da a este diputado 7 asesores. Gran ahorro público. En contra, repito, todas recomendaciones modernas de aproximación de la democracia, de renovación democrática. Por lo tanto, ¿qué le puedo aconsejar? Hombre, que en Murcia algún día exista una mayoría para volver a instalar un defensor. Proporcionado a lo que sea, evidentemente. Si el defensor de Murcia se volviese loco o la defensora empezase a lanzar la casa por la ventana, no, a ser proporcionado a las competencias que tenga Murcia, a los habitantes y al volumen de la... Pero cuanto más cerca de la población esté el defensor con todas sus características, es una garantía. Y he empezado diciendo que no tengo nada contra el defensor del cliente, pues no es lo mismo. O sea, ya que hay un parlamento, ya que hay un ejecutivo, pongan ustedes proporcionalmente un defensor. Que es, y vuelvo a decir, entonces, si no, ¿por qué lo votan? El último informe es de octubre del 2013, si no, que me corrija mi director del gabinete si me equivoco, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es un organismo más importante de derechos que existe en Europa, y es inequívoco, y llega a decir, ni por razones presupuestarias, por crisis económica, los estados pueden caer en la tentación de suprimir las defensorías. Y no lo hizo el síndic, lo hizo Europa, y lo vota España, pues después lo suprimen. Bueno, yo no, evidentemente yo estoy presentando a mi colega, pero me parece que al final empleaba usted la palabra de decir ustedes qué piensan, ¿no? Algo así, ¿no? Me parece. Solamente sumarme, yo no pensaba y no pienso intervenir, creo que el ponente es el síndic, pero quiero apuntalar un poco la idea de fondo, es que esta pregunta no la hacen todos los días. Es decir, ahora en la semana pasada estuvo la jornada de Derecho al Trabajo de la Universidad Hispalense y trajo a un experto, quizás el mejor experto ahora mismo en Derecho Administrativo,
Santiago Muñoz Machado, que es un poco el experto que ha perseguido toda la... Y me preguntó, y estuvimos hablando del informe Cora, otra vez. Del informe Cora empieza, digamos, con una gruesa definición que tiene lecturas detrás. Es decir, los defensores son molestos. El defensor que lo hace bien termina con pocos amigos, y termina con muchos amigos que lo ha hecho mal. Es, digamos, el que le mete, es decir, es el que lleva la voz de ciudadanía. Y Rafael sabe mucho más porque Cataluña en eso tiene su gobierno un poco más campo de la mitad en algunos campos, pero, por ejemplo, es decir, la mediación en todo el campo de los servicios esenciales, que aquí también los tenemos, es decir, tenemos bancos, Endesa, yo creo que ya que están aquí, pues, y que han aguantado el chaparrón, pues que se le diga, ¿no? Al mismo tiempo, Caixa, etcétera y tal. Yo creo que la mediación de servicios esenciales es importante. Iniciativas legislativas. ¿Qué defensoría? Es decir, con respeto a los defensores universitarios y a los sectoriales, que no tenemos nada que... Yo todos los años me veo con las universidades para las becas, para poner en orden un poco la universidad, pero ¿qué legislación tiene un artículo que yo presumo de él, que el de que vamos, nuestros textos son muy parecidos, que diga que el defensor del pueblo no recibirá mandato imperativo de nadie y actuará según su criterio y autonomía? Esto es un peligro, porque como se lo crea, pues armar el follón, aunque evidentemente no vamos a quemar la casa. Pero cuando te lo crees, dentro del campo de tu competencia, llega un momento en que eres, no sé, que tal. Y yo creo que tengo conciencia de que yo no llego a la voz de la ciudadanía que debería llegar. Pero evidentemente ahí hay un ejercicio de control. El poder necesita control. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la lectura del Cora? Pues palabras gruesas que inducen a confusión, duplicidad. Pues no. Nosotros ya tenemos un sistema informático para saber. Tenemos un ciudadano andaluz que repite en 7 veces, en 7 quejas, ha repetido a la defensora estatal y aquí, pero ya tenemos el nombre y apellido. Sabemos todo. Es decir, detectamos cualquier cosa que evite duplicidad. Desde el año 90, el primero que estaba ejerciendo declinaba en favor del segundo. Por tanto, no hay duplicidad. Ajuste, todo lo que usted quiera. Y tenemos que poner todos los sueldos, y los sueldos además, cuando los publiquemos, en ese sentido, no hay ningún problema de ese tipo. Que no se diga palabras de tal. Por lo tanto, el informe Cora quiere ajuste, duplicidad, venga. Pero un defensor estatal no puede tener 100.000 quejas. Eso es online. No puede tener cercanía a la ciudadanía. No puede conocer cómo se desarrolla la comunidad. Tú tienes que coger el teléfono o coger 3 asesores y mañana por la mañana ver en un organismo cuántas viviendas hay. Y eso no lo puede hacer desde Madrid. Yo me acuerdo de la época que todo era Madrid. Entonces, y después cosas sorprendentes como que UPD pida para en Asturias un defensor del pueblo para dar el voto bisagra que quiten al defensor del pueblo. No entiendo esas cosas. El poder necesita control. Y en verdad yo, en toda la experiencia que tengo, a mí nadie me ha venido, ningún político a decirme algo. Le puedo ver la cara que tiene. Y algunas veces me ponen una cara como diciendo, si te pudiera te mataba. Pero yo creo que somos responsables y dentro tampoco la ley llega a tal. Miren ustedes, a mí me dan las leyes un mandato que a mí me corroe todos los días, que es que el defensor del pueblo andaluz tendrá que velar por la protección y garantía de los derechos sociales. No me dice que vea los derechos sociales, sino que los garantice. Artículo 21 del Estatuto de Autonomía. Oiga, pues si me deje eso, tendré yo que ver cómo garantizo yo el tema de vivienda. ¿No? Y como ese, otros más. Lo que pasa es que aquí no hay cultura política igual que me parece muy bien que las empresas públicas, yo le decía hoy a los señores de Endesa, le decía a Pedro, mire usted, yo cuando estaba en el polígono, etcétera, que no había nadie que iba a hacer casas, y se gastó el Ejecutivo 42 millones de euros en 2.000 y pico de viviendas, y nadie iba porque aquello eran los bárbaros. Yo fui a Gaesco y a decirle,
quiero que los empresarios ganen dinero. Creía que yo había pedido obra de caridad. Porque las empresas tienen que ganar dinero, ¿no? Y ganar dinero significa licitar obras y hacer vivienda, y dentro de la licitación el precio mejor, el mejor hecho, etcétera. El mercado de ese tipo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, que aquí hay una práctica que yo creo que en ese sentido me parece que los defensores son necesarios, ni más ni menos, ni llegar a abordar temas que son coactivos o temas de justicia. Por lo tanto, al final del todo, yo creo que lo que hay es una especie de que cuanto menos se controle, mejor. Si no hay Cámara de Cuentas, mejor el tribunal. Que tarda 10 años, 10 años. Pero aquí no hay cultura del diálogo, no hay cultura de mediación, no hay cultura de sentarse. Y yo creo que en ese sentido hace falta que alguien que no sea independiente, yo no soy neutro. Y yo tengo todos los votos de todos los... Yo, para lo que tengo todos los votos es para no depender de ningún partido. Y tengo todos. A pesar de que una señora, cuando tomé posesión, me dijo, no me gusta el defensor actual, no lo conozco, a lo mejor me equivoco, porque eso de que tenga mayoría, unanimidad es muy sospechoso. Entonces, en ese sentido, creo que confirmo un poco lo que decía. A mí me parece que nosotros no estamos todavía llegando a toda la ciudadanía que tenemos que llegar, pero el día a día de nuestro trabajo, y aquí hay técnicos que lo pueden corroborar, por encima de cualquier ideología, estamos empeñados en que pongamos a nuestro nivel. No somos guerreros antifaz, yo siempre lo he dicho, pero tampoco somos un defensor dependiente de algún consejo de administración, yo no dependo en ese sentido de nadie y no voy a aceptar. Yo, para aceptar el puesto último, que yo no esperaba que ya, porque yo me acabo de jubilar a la universidad por la edad, yo dije que me respeten al artículo 6 y que al mismo tiempo, en ese sentido, que me debe, y segundo, que respeten el trabajo sin ninguna interferencia y siempre por unanimidad, para no depender de conceptos políticos. Por lo tanto, me parece muy interesante la apuesta, ¿no? ¿Hay otra palabra por ahí? Bueno, pues yo creo que continuamos entonces, estamos dentro del tiempo. Agradecemos la intervención del síndic de Greuges y pasamos entonces a la última mesa redonda, experiencias, soluciones y propuestas.